Bienvenidos al noticiero de la medianoche de la televisión pública, media hora de noticias para todo nuestro país. Te informamos todo lo que necesitas saber y empezamos como siempre con los títulos. 10.104 nuevos contagios. El último parte de la pandemia indica que hay más de 380.000 infectados. Analizan la nueva fase del aislamiento. El presidente analizó la pandemia con gobernadores y hablará con infectólogos. Reforma judicial en el Senado. En instantes, la Cámara Alta vota el proyecto de ley impulsado por el gobierno. Primer sorteo del Procrear. Se otorgarán 34.000 créditos. Comienza a las 17 y lo transmite la TV pública. La radio cumplió 100. El centenario se festejó en el Teatro Coliseo con las principales figuras de hoy y de ayer. Francia, alerta por rebrote. Impulsan el uso obligatorio de tapabocas en París. Crece la cantidad de positivos de COVID-19. Vigilados por la alcaldesa. En Guayaquil, por megáfono y cámaras callejeras, reta a los que no usan barbijo. Brasil, fuego en el Mato Grosso. Quemó más del 10% de la reserva pantanal, el humedal más grande del mundo. Se votará en minutos la reforma judicial en el Senado. Vamos a estar transmitiendo en vivo lo que seguramente será la media sanción en la Cámara Alta. Otra vez más de 10.000 casos de coronavirus en un día, justo cuando se va a tomar la decisión, hoy viernes, de cómo va a continuar la cuarentena. Enseguida los detalles. Ahora el primer anticipo en deportes con Pablo Tiburci. Daniel, preocupación en River Plate porque dio positivo el entrenador de arqueros. Esto significa que ya mañana el plantel no se va a entrenar, inclusive va a ir a testeo todos los que ingresan en la burbuja después del primer hisopado. Aparentemente se contagió 48 horas antes del hisopado general, pero no está confirmado. Determina esto que River podría no jugar el 17. Estamos a 20 días de su debut en la Copa Libertadores de América. Habrá que esperar nuevas informaciones. Vamos a ampliar este importante tema. Y ya estamos con el parte diario del coronavirus en la Argentina. Información del Ministerio de Salud. Otra vez más de 10.000 contagios. Concretamente, 10.104 personas que se sumaron como casos positivos en las últimas 24 horas. Con esto, ya se superaron los 380.000 casos positivos. Por otra parte, murieron 211 personas en las últimas 24 horas, con lo cual se superó la barrera de los 8.000. Hay 8.050 muertos desde el comienzo de la pandemia en la Argentina. Los recuperados ya son casi 275.000. Y de los casos, de los más de 10.100, en la provincia de Buenos Aires, donde una vez más estuvo la mayoría, fueron 6.402. En la ciudad de Buenos Aires, 1.220. 471 en Santa Fe, récord para esa provincia. También alto en Córdoba, 363. En Río Negro, 268. En Mendoza, 252. 200 en Jujuy. 179 casos en Salta. 160 en Entre Ríos. 122 en Neuquén. 120 en Tucumán. También 63 casos positivos en Chaco. 58 en La Rioja. 53 en Santiago del Estero. 51 en Santa Cruz, 49 en Chubut, 36 en San Juan, 25 en Tierra del Fuego, 7 en San Luis, 6 en Corrientes, 1 en Catamarca. Mar del Plata volvió a la fase 3 del aislamiento por el avance del coronavirus y el infectólogo, reconocido y prestigioso Fernando Pollack, fue diagnosticado por segunda vez con coronavirus. Es el médico argentino que encabeza un estudio sobre plasma de convalecientes y además encabeza la realización de la prueba en la Argentina de la vacuna que fabrican Pfizer y BioNTech. Y en este contexto el gobierno define el futuro del aislamiento, cómo va a continuar la cuarentena a partir del próximo lunes.
Concretamente, el presidente Alberto Fernández se reunió por videoconferencia con 12 gobernadores. Con ellos se comprometió a resolver de inmediato los problemas de infraestructura hospitalaria y enviar atención médica a cada una de las provincias para contener los rebrotes. Fue durante este encuentro que mantuvo a través de videoconferencia para definir aspectos de la nueva fase del aislamiento. El contacto virtual fue con los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Kicillof, de Córdoba, Schiaretti, de Entre Ríos, Bordet, de Jujuy, Morales, de Mendoza, Suárez, de Neuquén, Gutiérrez, de Santa Fe, Perotti, de La Rioja, Quintela, también la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el de Tucumán, Mansur. El gobierno va a tomar la determinación sobre la próxima etapa del aislamiento luego de evaluar con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y con el gobernador bonaerense Axel Kicillof el escenario de propagación del coronavirus en todo el territorio nacional y la situación epidemiológica en el área metropolitana. Esa reunión se va a realizar hoy viernes cerca de mediodía. En ella, Rodríguez Larreta insistirá con avanzar en algunas flexibilizaciones y Axel Kicillof piensa que no debe haber modificaciones teniendo en cuenta el alto nivel de la curva en estos momentos. Y Carla Bisotti, la secretaria de Salud, en su habitual conferencia diaria, pidió hoy, atención, no hablar fuerte, no gritar, no cantar, no reírse cuando se está cerca de otras personas, porque puede ayudar a los contagios. Bueno, enseguida vamos a retomar entonces con lo que decía Carla Bisotti, pero nos vamos ahora con el Senado, teniendo en cuenta que está debatiendo, como decíamos, el proyecto de reforma judicial. Ya está muy cerca el momento de la votación. Estamos con imágenes de lo que ocurre en el Senado. Concretamente, se avanza en este proyecto. En breve se va a realizar la votación que seguramente vamos a poder transmitir en vivo. Está hablando el jefe del bloque del Frente de Todos, último orador, José Mayans. Después de esto ya va a venir la votación en el recinto virtual. Recordemos que la oposición rechaza la iniciativa con el argumento de que no es urgente y que no quiere tratarla durante la pandemia. El oficialismo la apoya y se supone que se va a votar, tiene mayoría el oficialismo, con lo cual le va a dar media sanción dentro de minutos. Qué increíble la suerte que tiene el juez para poder salir en tantos sorteos. Esta es la realidad, esta es la manipulación abierta que... Hubo una novedad muy importante. Habló Oscar Parrilli hace algunos minutos. El senador anunció que quedó retirada del proyecto la cláusula que hacía referencia a los medios de comunicación. Veamos. Para que quede claro esto de qué nos estamos refiriendo y para sacar este fantasma y que en serio discutamos las cosas que tenemos que decir. Esta redacción alternativa diría lo siguiente. Bueno, el artículo 72... los jueces y las juezas, todos los jueces, deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de automatización que han sido encomendadas. Inciso E, y esto es lo que propongo concretamente. Y la redacción que propongo es la siguiente. Inciso E, comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. Punto. Aparte, la influencia indebida no requerirá contenido económico para cumplirla. Le sacamos la palabra mediático que tanto susto les daba, tanto los alertó y tantas fantasmas crearon, y a mí me parece que con esta redacción sacamos el fantasma, cumplimos el objetivo de que realmente los jueces tengan la protección que se den. Y también quiero hacer mención. Usted vio que hubo muchas críticas de asociaciones de magistrados, de funcionarios, de fiscales, de jueces, a varios artículos
del proyecto original, incluso algunos de ahora. En el comienzo de la sesión hubo un cruce entre la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, teniendo en cuenta la situación que se había dado en una sesión anterior donde Bullrich dejó la imagen congelada mientras se estaba realizando una sesión. Hablamos con Bullrich justamente sobre ese momento y también sobre la postura que tiene Juntos por el Cambio. Yo creo que en lugar de resolver el problema de la justicia, lo expande. Yo creo que primero tenemos que resolver el problema que tenemos hoy, una justicia corrupta, que atiende a la impunidad, que claramente ha tenido mucho problema, y que en lugar de resolverlo, de alguna manera, yo lo comparé con una situación de enfermedad, ese órgano o institución enferma, en lugar de curarlo y luego multiplicarlo, lo estamos dividiendo sin inocularle antes una vacuna de transparencia, de idoneidad que hacen falta en la justicia. Y eso hace que multipliquemos el problema. Yo creo que claramente generó una confusión que no corresponde. Lo que he planteado estaba ahí en la sesión y he participado activamente de todas las sesiones, con lo cual, pero lamentablemente se genera una situación que no es deseada, ¿no? Porque creo que juega también con la imagen de este cuerpo, y por eso lamenté mucho que eso desviara la atención de lo importante. Pero bueno, dicho esto, creo que debemos volver al debate profundo, que es lo que hoy hace a solucionar los problemas a la gente. Cuando uno se desconecta, cuando en las leyes que uno sanciona, en el corazón de esas leyes no está la gente y sus problemas, entonces esas leyes carecen de contenido, son leyes vacías, y me parece que es lo que está pasando hoy. Veamos ahora lo que ha estado ocurriendo durante todo el día afuera del Congreso mientras se trata en el recinto el tema de la reforma judicial, porque hubo una vigilia anoche y permanecieron grupos que se oponen justamente a esta reforma, a la aprobación del proyecto de reforma judicial. Por eso, a lo largo de la jornada, se acercaron también otros con vehículos, tocaron bocinazos en señal de rechazo al tratamiento de la reforma en el Senado. Una protesta que arrancó con una vigilia en un gazebo que habían logrado instalar en la noche anterior, también con un abrazo simbólico al Congreso y un banderazo este mediodía, y por la tarde hubo algunos incidentes que no pasaron a mayores. Bien, por supuesto, cuando se produzca la votación, que va a ser en minutos, la vamos a transmitir en vivo. Vamos por un momento al tema educativo. Se sabe que la Nación rechazó el protocolo presentado por el gobierno de la ciudad para que 6.500 alumnos que no tienen conectividad a Internet pudieran ir a escuelas públicas. Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, anunció que insistirán con el proyecto. Nosotros no nos vamos a resignar que sea la educación el tema en el que no nos ponemos de acuerdo. Y vamos a seguir trabajando e insistiendo en reunirnos las veces que haga falta para que podamos acordar una manera de que los chicos y las chicas de la ciudad vuelvan a tener las escuelas como espacio de referencia, como espacio de cuidado, como espacio de seguridad, como espacio de trabajo y desarrollo. Nosotros sabemos perfectamente que no están dadas las condiciones para la vuelta a clases, pero también sabemos que los datos epidemiológicos de la ciudad nos permiten avanzar en pequeños pasos progresivos para que la escuela vuelva a ser el lugar donde los chicos tengan oportunidades de aprendizaje. Vamos ya al Congreso, se va a producir la votación en el Senado, así que tomamos la transmisión de lo que ocurre en este momento en la Cámara Alta. Teniendo en cuenta las noticias de las cuales nos enteramos a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti. Y como las cuestiones de privilegio tienen que ver con aquellas atinentes al funcionamiento, a los derechos de cada uno de los representantes de esta Cámara y a la Cámara en sí para el buen funcionamiento, y teniendo en cuenta las novedades que tuvimos, había pedido una interrupción precisamente para sumar nuestro repudio a ambas cosas. ¿Sí? El repudio absoluto de nuestro interbloque, tanto a las amenazas como a la publicación de los teléfonos, que por suerte entiendo que Twitter ya ha bloqueado esa cuenta. Esto ha ocurrido antes, hay senadores que recuerdan y diputados, yo estaba en la Cámara de Diputados, que ocurrió en oportunidad la interrupción legal del embarazo, de ese debate, pasó lo mismo. También hay algunos que recuerdan que se han empapelado las calles de uno y otro lado, a veces con periodistas, con gente. No es la manera de debatir en democracia. A mí me ocurrió
bajando del subte y caminando por Callao, camino a mi despacho, una agresión en ocasión de la discusión por la reforma previsional, que además yo había votado en negativo. La verdad que no se puede discutir más así. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad mucho más alta que la de aquellos que escriben en Twitter, y para eso nos tenemos que tratar distinto, y eso implica también terminar con los epítetos, es cuidar las formas, y digo de ambos lados, ¿sí? A nosotros no nos gusta decir que necesitamos lectoescritura para comprender un texto o que somos vagos. Entonces no es solamente la oposición, son ambos lados, somos nosotros y son ustedes. Los dos lados tenemos que cambiar las formas de dirigirnos porque si no alentamos este tipo de comportamientos en la sociedad. Hay algo muy importante de haber podido decidir en conjunto funcionar telemáticamente, que es que en tiempos de anormalidad, en tiempos extraordinarios y de disrupción, son las instituciones las que tienen que marcar la normalidad. Y cuando nosotros, en lugar de debatir con normalidad, debatimos de esta forma, alentamos comportamientos que tenemos que intentar desalentar totalmente en la sociedad. Por eso, Presidenta, sumamos enérgicamente nuestro repudio. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra la senadora Sagnum. Gracias, Presidenta. Obran por Secretaría las modificaciones que vamos a insertar para que consten en la versión taquigráfica y voy a proceder a dar lectura a las mismas. En general, donde dice Consejo de la Magistratura, debe decir Consejo de la Magistratura de la Nación. Donde dice Procuración General de la Nación, debe decir Ministerio Público Fiscal de la Nación. Donde dice Defensoría General de la Nación, debe decir Ministerio Público de la Defensa de la Nación. En todos los artículos y apartados de los anexos referidos a las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Fe, en virtud de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, se modifica el término a Juzgado Federal Penal de Garantías. Se corrigieron distintas observaciones con respecto a la redacción para un lenguaje más claro y ciertas estructuras semánticas y morfológicas. En el articulado, se modifica el artículo 18, en donde dice artículo 16 debe decir artículo 17. Se modifica el artículo 38, inciso D, el que quedará redactado de la siguiente manera. D. La prueba de oposición para cubrir los cargos será escrita y versará sobre la resolución de casos mediante la aplicación del Código Procesal Penal Federal. También deberá valorarse la perspectiva de género. Para participar en la etapa próxima del procedimiento se requiere haber aprobado el examen escrito con el 60% del puntaje total asignado al mismo. La falta de concurrencia al examen escrito implica el desistimiento de participar. Se sustituye el artículo 56 por el siguiente. Artículo 56. A partir de la fecha de la habilitación de los juzgados creados por el artículo 51 de esta ley, las secretarías que estuvieran entendiendo en causas de lesa humanidad conservarán dicha competencia con exclusividad. Los funcionarios y funcionarias y el personal asignado a dichas causas mantendrán sus funciones inalteradas. Se sustituye el plazo del artículo 58, donde dice 10 días debe decir 30 días. Se modifica el segundo párrafo del artículo 60 por artículo 60. Créanse una Fiscalía de Cámara y una Defensoría Pública Oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia que actuarán ante las salas de las cámaras federales de apelaciones creadas por el presente y sus respectivos cargos que se detallarán en el anexo 4. Se modifica el artículo 67, donde dice artículo 39 debe decir artículo 40. Artículo 71, se agrega el primer párrafo. Artículo 71. Asígnase competencia en materia de protección de los consumidores y usuarios del medio ambiente y de procesos colectivos y créanse secretarías adicionales con dicha competencia en cada uno de los juzgados federales de primera instancia y juzgados federales penales de garantías individualizados en el anexo 7 de esta ley. Artículo 72, inciso E. Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia indebida en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para configurarse. Inciso J. Garantizar que los debates en las causas por delitos de lesa humanidad que se radiquen en tribunales orales federales se desarrollen de manera prioritaria y con celeridad.
debiendo fijarse al menos 3 días de audiencias semanales para asegurar que el veredicto y sus fundamentos se dicten en el menor tiempo posible. Se modifica el artículo 73, en donde dice artículo 74 debe decir artículo 72. En el artículo 78 se agregan los incisos: Catamarca, provincia de Catamarca, comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca. La Rioja, provincia de La Rioja, comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de La Rioja. La Pampa, provincia de La Pampa, comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones en La Pampa. La Matanza, provincia de Buenos Aires, comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de La Matanza. Anexo 1 sin modificaciones. Anexo 2, se modifica el título del anexo 2 por el siguiente: Juzgados federales de primera instancia y juzgados federales penales de garantía con asiento en las provincias. Se agrega un nuevo apartado: 1. Un juzgado federal penal de garantías con asiento en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, con idéntica jurisdicción territorial que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En los apartados de creación de juzgados en San Justo y La Ferrer se modifica la Cámara de Apelaciones haciendo referencia a la Cámara Federal de Apelaciones de La Matanza. Se agregan los siguientes apartados: 2 juzgados federales de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires, individualizados como número 1 y 2 respectivamente, con jurisdicción territorial en los partidos de Tigre, San Fernando y Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Un juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, con jurisdicción territorial en los partidos de Pilar y Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Un juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Tapiales, provincia de Buenos Aires, con jurisdicción territorial en la provincia de Buenos Aires y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de La Matanza. Se suprime el apartado 19. Se modifica el apartado 20 por el siguiente: 20. 3 juzgados federales penales de garantías con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Se modifica el apartado 28, en donde dice ciudad de Ituzaingó, debe decir ciudad de Santo Tomé. Se agrega un juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, con la misma jurisdicción territorial que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Goya, y que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Se agrega un juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, con la misma jurisdicción territorial que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, y que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Goya, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Se modifica el apartado 33 por el siguiente: 33. Un juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, con la misma jurisdicción territorial que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Oberá, que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad del Dorado, y que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Se modifica el apartado 38. 38. Un juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales juzgados federales de primera instancia, con asiento en la ciudad y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de La Rioja. Se modifica el apartado 39, debiendo decir en cuanto a la competencia Ciudad de Concordia, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Se modifica el apartado 42, estableciendo la alzada en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Se agregan los siguientes apartados: 2 juzgados federales de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, individualizados como números 3 y 4 respectivamente, con la misma jurisdicción territorial que los actuales juzgados federales de primera instancia con asiento en la ciudad de Resistencia, números 1 y 2, y que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Un juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, con la misma jurisdicción territorial
que los actuales juzgados federales de primera instancia con asiento en la ciudad de Resistencia número 1 y 2, y que el actual juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Anexo 3. Secretarías de juzgados federales en la provincia. Apartado 1. Se suprime el punto 1, se suprime el punto 2, se suprime el punto 5, se suprime el punto 6, se suprime el punto 10. Se agrega un nuevo punto después del 15 con el siguiente texto. Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal en La Matanza con asiento en la ciudad de Tapiales, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. Se modifica el apartado 2 por el siguiente. Créanse 2 secretarías en el Juzgado Federal de la Seguridad Social de Posadas, provincia de Misiones. Se suprime el apartado 5. Secretarías penales transferidas. Se modifica el punto 7. En donde dice provincia de Buenos Aires, debe decir a continuación provincia de Buenos Aires. Se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal número 6 con asiento en la misma ciudad. Modifica el punto 8 por el siguiente. 8. La Secretaría número 1 y 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal número 2 con asiento en la misma ciudad. Se suprime el punto 16. Se modifica el punto 17. La Secretaría del Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 con asiento en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal número 2 con asiento en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Se modifica el punto 18 por el siguiente. 18. La Secretaría Penal número 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías número 1 con asiento en la misma ciudad. La Secretaría Penal número 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia número 2 con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías número 2 con asiento en la misma ciudad. Se suprime el punto 19, se suprime el apartado 27. Se agregan los apartados siguientes. Estableciendo las transferencias de secretarías penales a nuevos juzgados federales penales en las ciudades de San Luis, La Rioja, Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Paso de los Libres, Goya, Tigre, Pilar, Tucumán, Aristóbulo del Valle y Córdoba. Anexo 4. Cámaras Federales de Apelaciones y Tribunales Orales Federales con asiento en las provincias. Se agrega Cámara Federal de Apelaciones de La Rioja con asiento en La Rioja. Bien, enseguida volvemos al Senado cuando se produzca la votación, que es inminente. Ahora vamos a anticipar que hoy a las 5 de la tarde la televisión pública va a transmitir en vivo el sorteo de Procrear. Un sorteo en el cual, concretamente, se van a adjudicar 34.000 créditos para refacción de viviendas. Hay 161.000 inscriptos. A mediados de septiembre está previsto abrir la inscripción para otras 5 líneas de créditos hipotecarios. En este caso, para la construcción de viviendas y la compra de suelo, la compra de terrenos. Se retrasó el lanzamiento del satélite SAOCOM, el satélite argentino, que está previsto que se realice desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos. Recordemos que se pensaba que iba a ser en el día de hoy, viernes, pero la Comisión Nacional de Actividades Espaciales confirmó la suspensión de la operación, explicó que a la brevedad se va a comunicar la nueva fecha de lanzamiento. Nos vamos al tema del coronavirus en el mundo, concretamente en Francia, donde, como se sabe, hay un rebrote. Se exige nuevamente el uso de tapabocas, de barbijos, en la ciudad capital, en París. El gobierno de Francia no ocultó su preocupación por la escalada de casos positivos de COVID-19 que viene registrando y comenzó a tomar medidas para evitar otro confinamiento estricto a nivel nacional. En las últimas 24 horas se registraron más de 6.000 nuevos contagios, la cifra más alta desde el fin de la cuarentena dispuesta en mayo. Si bien mantiene la posición de reabrir las escuelas en septiembre, el gobierno de Macron pidió que se imponga el uso obligatorio del tapabocas en toda París. Mais notre objectif, c'est bien évidemment de tout faire pour éviter un reconfinement, surtout généralisé, pour éviter un afflux massif de patients dans les services
de réanimation tels que nous les avons hélas connus. Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidémie. Il y a d'abord, vous savez, ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux R, qui se situe au-dessus de 1, ce qui signifie que le virus gagne du terrain. Il avait atteint 3 au plus fort de l'épidémie et nous étions redescendus à 0,7 en mai. Nous sommes aujourd'hui autour de 1,4. El uso obligatorio de tapabocas ya rige en Marsella, declarada zona roja por la pandemia desde principios de este mes. A propósito de tapabocas o barbijos, miren qué curioso lo que ocurrió en Guayaquil, en Ecuador, donde la alcaldesa salió a retar prácticamente a las personas que por la calle no lo usaban. Lo hizo a través de megáfonos instalados en las cámaras públicas. Dice me goza el señor de camiseta blanca con 2 rayas negras, sentado al lado del señor con camisa de flores, no tiene mascarilla puesta. La ciudad ecuatoriana de Guayaquil está incorporando un sistema de megáfonos a las cámaras de vigilancia en las calles. La alcaldesa Cynthia Viteri fue a corroborar el funcionamiento y sorprendió a los ciudadanos que reposaban plácidamente en una plaza, pero sin barbijo. Bien, vamos ya al Senado, donde ahora sí se está por votar. Veamos lo que ocurre. Reforma judicial. Pero únicamente para plantear una cuestión, a ver, esto es una especie de reforma de la reforma. Honestamente, lo que se ha modificado, creo que ni siquiera los señores senadores tienen idea de cuáles son las incorporaciones que se han dado en el sorteo. Si tenemos, no hablo por nosotros, yo lo quiero expresar porque me parece... no tenemos conocimiento, no hemos trabajado el tema. Perdón, vamos a ordenar la sesión, por favor, porque siempre pasa lo mismo. Miren, se aprobó una lista de oradores, el que quiera hablar solamente puede hacerlo por una cuestión de privilegio, fuera de eso no se puede hablar, si no estamos siempre con lo mismo, después empiezan las operaciones de prensa, que no los dejamos hablar, que somos todos autoritarios. Entonces yo les pido, por favor, he escuchado invocaciones a comportarnos bien, a respetarnos. ¿Por qué no las ponemos en práctica en la forma inmediata? Se terminó la lista de oradores, la señora titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales produjo las modificaciones al despacho, entonces vamos a pasar para otra cuestión de privilegio. Bueno, tiene una cuestión de privilegio, senador Lustó. Adelante, hable, por favor. Gracias. Presidenta, vuelvo a insistir con que las cuestiones de privilegio son para preservar el buen funcionamiento de la Cámara. Entonces nosotros ahora, todos los senadores, por lo menos los de la oposición, nos estamos enterando de un montón de cambios, Ya hubo un dictamen. Sobre el dictamen ahora hay casi 10 minutos de cambios del dictamen, entre los cuales hay un montón de creaciones de cargos, cuando antes discutimos de si el costo fiscal de la reforma era 1.900 o 6.000 millones de pesos o más. Senador, van a votar en contra. A ver, No importa eso, Presidenta. Estoy haciendo una cuestión de privilegio sobre el funcionamiento de la Cámara. Si no, es extremadamente difícil. Estuvimos discutiendo, se supone que 30 horas en una comisión, se llegó un dictamen, el dictamen lo conocimos nosotros, no lo conocimos hasta que se presentó, no podíamos ni saber si estábamos a favor o en contra, y ahora nos enteramos que hay 10, 15, 20 minutos más de cambio sobre el dictamen. Es muy difícil trabajar así, sinceramente. Pasa la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenemos que votar ahora, habida cuenta de que se terminó la lista de oradores. Se escucha bien. No, que estamos poniendo a consideración el tema de abstenciones e inserciones. Sírvanse a manifestar su opinión. Bien, se aprueba por unanimidad. Pasamos a la votación. ¿Cuándo estamos en condiciones de someterlo a votación? Sí. Vamos a hacer una sola votación en general y en particular a través de medios electrónicos. Con posterioridad se va a dar lectura al acta para que cada senador o senadora pueda controlar el voto emitido. Senadora Giacopo, senadora Olaya y senador Mayans, si por favor pueden abrir sus cámaras.
La senadora Giacopo. Senadora Giacopo. A lo mejor se fue. ¿Está la senadora Giacopo ya? Bien, bueno, perfecto. Se lanza la votación. Están votando los senadores, es la sesión virtual, por supuesto. Se encamina hacia una media sanción, seguramente, de la reforma judicial allí en la Cámara de Senadores. Después de esa aprobación, por supuesto, irá a diputados para su consideración. Sesión virtual con algunos de los senadores en el recinto, la mayoría desde sus casas, desde sus provincias, participando de esta sesión. Estamos en vivo a las 0:34 en el comienzo ya de este viernes 28 de agosto, cuando se está produciendo la votación. Cerramos la votación. Allí está. La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ha dicho cerramos la votación, así que de un momento a otro se va a conocer ya el resultado. Recordemos que hay mayoría del Frente de Todos, con lo cual seguramente va a ser la aprobación en la Cámara Alta de esta reforma judicial que se ha estado tratando durante la jornada de este jueves y ya el comienzo de este viernes que estamos compartiendo en el noticiero de medianoche de la televisión pública en vivo para todo el país. Por supuesto, es una votación que se hace un poco más largo conocer el resultado que cuando todos los senadores están en el recinto. Recordemos que un dato importante que ocurrió en la noche, entrada ya en plena sesión, fue que el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, aceptó modificar el artículo de la ley de reforma judicial en el cual se va a dar lectura se al obligaba a los voto jueces, de cada senador y cada senadora. Se obligaba, decíamos, a eliminar la alusión a los medios de comunicación. Senador Almirón, afirmativo. Senador Alperovich, ausente. Senador Basualdo, negativo. Senador Blanco, negativo. Senadora Blas, el alcance de su voto. Contando, si todavía falta que hable senadores. Afirmativo, secretario. Gracias, senadora. Afirmativo. Senador Brian Pocar, el sentido de su voto. Negativo, gracias, senador. Senador Burrich, el sentido de su voto. Negativo, senador. Le voy a pedir, por favor, a ver, por favor, parecemos un gallinero. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y que solamente cuando el secretario les pida su voto, lo abran. Muchas gracias. Senador Caserio, el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias.
Gracias. Senador Castillo, el sentido de su voto. Senador Castillo. Negativo, señor secretario. Gracias, senador. Senadora Catafalmo, afirmativo. Senador Clos, afirmativo. Senador Cobos, por favor, el sentido de su voto. Negativo, secretario. Gracias, senador. Senador Costa, negativo. Senadora Kressel, el sentido de su voto. El senador Bullrich no dije sentido mi voto, presidente o secretaria. ¿Se registró como negativo? ¿No manifestó usted eso? No lo había manifestado, secretario. Por favor, ¿me lo manifiesta entonces? Es negativo. Gracias. Creo que hay que votar por separado los artículos que se modificaron. Senador, senador Cobos, por favor, el sentido de su voto. Negativo. Senador Costa, negativo. Senadora Kressel, por favor, el sentido de su voto. Negativo. Gracias, senadora. Senador De Angeli, el sentido de su voto. Negativo, por supuesto. Gracias, maestro. Senador Doñate, el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias. Senadora Durango, el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias. Senadora Duré, el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias, senadora. Senadora Elías de Pelo, el sentido de su voto. El dictamen que se discutió, negativo. El dictamen que están votando ni siquiera lo conozco. Bueno, negativo. Gracias, senadora. Senador Espino, afirmativo. Senadora Fernández Sagasti, afirmativo. Senador Fiat, negativo. Senadora García Larraburu, afirmativo. Senadora Jacopo, negativo. Senadora Nora del Valle Jiménez, el sentido de su voto. Gracias, senadora. Senadora Gladys González, negativo. Senadora María Teresa González, el sentido de su voto. Senadora María Teresa González, el sentido de su voto. Abra el micrófono, senadora María Teresa González, por favor. Gracias, senadora. Senadora Nancy González, Senadora Nancy González, afirmativo. Senadora Yani, afirmativo. Senador Cuader, afirmativo. Senador Leavi, el sentido de su voto. Leavi. Afirmativo, Gracias. Senadora Ledesma Abdala Zamora, afirmativo. Senadora López Valverde, afirmativo. Senador Lustó, negativo. Senador Lovera, afirmativo. Senador Luenzo, afirmativo. Senador Juan Carlos Marino, el sentido de su voto. Senador Marino. Negativo. Gracias, senador. Senador Martínez Ernesto, ausente. Senador Julio Martínez, el sentido de su voto. Negativo. Gracias, senador. Senador Mayans, afirmativo. Senador Menem, ausente. Senador Mera, afirmativo. Senador Mirabel, afirmativo. Senadora Milken, afirmativo. Senador Montenegro, afirmativo. Senador Neder, afirmativo. Senador Olaya, negativo. Senador País, afirmativo. Senador Parrilli, afirmativo. Senador Peicol Nadenov, el sentido de su voto. Negativo. Gracias, senador. Senadora Pilati Vergara, afirmativo. Senador Poggi, negativo. Senador Recalde, afirmativo. Senador Reutemann, el sentido de su voto, por favor. Negativo. Gracias, senador. Senador Rodas, afirmativo. Senador Matías Rodríguez, afirmativo. Senadora Rodríguez Machado, negativo. El senador Rodríguez A figura ausente porque informó a presidencia de esta secretaría que el sistema de internet que abastece el lugar donde estaba, el cual le permitió participar en toda la reunión, se cayó en instantes antes de la votación. Entonces el senador Rodríguez A está ausente. Senador Romero, ausente. Senadora Xanún, afirmativo. Senadora Zapaja, afirmativo. Senador Schiavoni, negativo. Senador Snopi, afirmativo. Senadora Soler y Quintana, el sentido de su voto, por favor. Buenas noches, afirmativo. Gracias, senadora. Senadora Tagliaferri, el sentido de su voto. Negativo, Gracias, senadora. Senador Traian, afirmativo. Senadora María Belén Tapia, ausente. Senador Uñac, afirmativo. Senadora María Clara del Valle Vega, ausente. Senadora Velasay, negativo. Senador Pérez Tinec,
afirmativo. Y senador Zimmerman, el alcance de su voto, por favor. Negativo, señor secretario. Gracias, senador.